los titulares. Comencemos con las noticias. Las autoridades de salud confirman ya de manera clara 14 casos de chikungunya en el país. El Ministerio de Salud, a través de los exámenes que lleva a cabo el Laboratorio Nacional a su cargo, confirmó que los casos de chikungunya en el país aumentaron de 8 a 14. La mayoría son mujeres y entre ellas se encuentra una doctora y una profesora. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ya confirmó 3 casos y da a conocer que hay 750 casos más sospechosos. El ICS está suspendiendo a los afiliados. Definitivamente se van a requerir, ese es un tema que estábamos evaluando, se van a requerir suspensiones de labores. Por lo regular no deberían de pasar más de 5 días. Y habíamos hecho un estimado de cuántas suspensiones de labores en realidad se iban a tener por acá, pero podríamos aventurar dar una cifra de entre unos 150,000 y en el peor de los casos hasta 300,000 suspensiones. El jefe de epidemiología del Seguro Social llama a tener cuidados para la enfermedad viral. La mortalidad para el chikungunya es 1 en 1000, para el dengue es 1 en 100, para que sea una relación. O sea, es mucho menos la mortalidad con el chikungunya. Las recomendaciones que se hacen, si se van a tratar en casa, por lo regular ni van a saber que tienen chikungunya porque son aquellos que se quedaron en casa, tomaron antipiréticos y no se fueron al hospital. Pueden tomar acetaminofén para bajar la fiebre, nada más, e hidratarse bien. Para las personas que están confirmadas y están en su casa, usar mosquiteros, porque hemos tenido casos, no de chikungunya, pero de dengue, que hay una gente enferma dentro de la casa y también se enferman los familiares, porque no usan mosquiteros. Y eventualmente, si hay una persona enferma, lo que se indica es usar mosquiteros, tanto a nivel del domicilio como en hospitales. 4 agentes de la PNC fueron capturados, se les acusa del delito de secuestro. 4 agentes de la Policía Nacional Civil pertenecientes al Departamento de Investigación de Delitos Sexuales han sido capturados, señalados de los delitos de plagio, secuestro, robo agravado y asociación ilícita. La Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC los investigó luego que recibieron una denuncia en su contra. Esta consiste en que se presume que los 4 policías el 2 de agosto de este año por la noche se presentaron a un pinchazo en el kilómetro 46 ruta al Atlántico y secuestraron al encargado. Luego llamaron al dueño del negocio y le advirtieron que si no les daba 5,000 quetzales matarían a su ayudante. El dueño llamó a la policía y se montó un operativo. El lugar para la entrega del dinero fue el kilómetro 10.5 de la ruta del Atlántico. Allí los policías recibieron el pago y al secuestrado lo dejaron 6 kilómetros más adelante. Las videocámaras los captaron cuando dejaban a la víctima. Luego se trasladaron a un centro comercial de la colonia Maya y allí se repartieron el rescate. Los agentes detenidos son Ángel Ricardo Reyes, de 22 años, Germaín Pineda Pérez, de 25, Edgar David de León Sandoval, de 29, y Nora Elizabeth de León Corado, de 22 años de edad. Todos forman parte de las nuevas generaciones de policías que son graduados en la escuela de la Zona 6. Y he de contarle que según la Oficina de Responsabilidad Social de la PNC, tan solo en este 2014 unos 300 agentes han tenido que enfrentar a la justicia. Hasta el momento llevamos 269 elementos. El subinspector de la Policía Nacional Civil informó que en lo que va del año se han capturado a 269 agentes de la PNC detenidos por diferentes delitos. Esto producto de las denuncias de los ciudadanos y en cumplimiento a los 3 ejes institucionales: dignificación, profesionalización y depuración. Según la PNC, la mayoría de delitos por el cual los agentes han sido capturados son plagio o secuestro, asociación ilícita e incumplimiento de deberes. El Ministerio de Gobernación anuncia la construcción de nuevos módulos carcelarios, esto en la Granja Penal Canadá. La ampliación de la Granja Penal Canadá en Escuintla es una cuestión de interés nacional para el gobierno de Otto Pérez Molina. Esto queda plasmado en el Acuerdo Gubernativo 307-2014 que se publicó este miércoles en el Diario Oficial.
Los trabajos de ampliación costarán al menos 755 millones de quetzales y el Ministerio de Gobernación podrá realizar la contratación de la obra sin sujetarse a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. El plazo para efectuar la contratación será de 3 meses a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial, es decir, el jueves 18 de septiembre. El proyecto consta de 40 módulos con capacidad para 144 presos cada uno. Lo que se va a construir ahora serían 24 módulos con esa misma capacidad. A decir de las autoridades, urge la implementación, pues el hacinamiento en las prisiones es grande. En la actualidad, en las cárceles guatemaltecas existen 18.248 reos, de los cuales 1.622 son mujeres. Sin embargo, las 22 instalaciones fueron concebidas para el cuidado de 7.000 personas. El jefe de la cartera del Interior asegura que los reos deben dormir por turnos en algunos sectores de varias cárceles. Además, Mauricio López Bonilla aduce que tantos presos aglomerados es un obstáculo para establecer un mejor control en los penales. Pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Diversas manifestaciones se dieron a nivel nacional con bloqueo de carreteras. Hay diferentes exigencias. Pobladores de distintas comunidades, organizaciones de mujeres, jóvenes y campesinos bloquearon la ruta interamericana, afectando a cientos de personas y del servicio extraurbano en el kilómetro 267.5 de la ruta interamericana, carretera a la frontera con México en jurisdicción del municipio de Santa Bárbara, departamento de Huehuetenango. Los manifestantes exigen que las leyes aprobadas por el Congreso de la República, como la Ley de Telecomunicaciones, Ley de Vegetales y de Túmulos, puedan ser derogados por completo. Llamamos la ley de gabinetes pueblos indígenas, la ley de túmulos, la ley de telecomunicación, incidumbre, y el final de este mes pasado salió la ley de vegetales. Entonces yo creo que es una de las leyes que sí ha impuesto los del Congreso sin consentimiento, sin consulta previa a la población huehueteca, principalmente a nivel nacional. Creo que es uno de los motivos que estamos. Pero el descontento más grande es siempre así ha venido trabajando el Congreso. Dice una cosa, mañana aprueban otra cosa. Ahorita de plano está agavetada esa dicha ley, pero no se ha visto de la sanción del presidente de la República. Entonces yo creo que eso es el número uno que pide la gente. Con carteles, consignas de lucha, piedras y clavos en la carretera impidieron el paso vehicular, a excepción de las personas que tengan alguna emergencia. Sin embargo, la mayoría de transportistas dialogaron con los líderes para obtener el paso. Por ejemplo, yo traigo ahorita a mi esposa que está recién operada y entonces yo vengo suplicándole a ellos que me den chance para pasar. Yo la llevo de emergencia. Entonces yo eso fue lo que hice, y como la llevo de emergencia y luego que llevo las recetas y todos los papeles y luego que vieron a ella la herida que tiene, entonces por eso me dejaron pasar. Viéndolo bien va que si todo se ponga el gobierno, no cumple lo que dice, ellos tienen derecho a esta parte. Sí. Desde Huehuetenango reporta para Canal Antigua Haroldo Mateo. Según la diputada Ninette Montenegro, hay sobrevaloración en la compra de los productos de la Bolsa Segura. La legisladora de Encuentro por Guatemala, Ninette Montenegro, dio a conocer que el Ministerio de Finanzas aceptó un incremento al valor de los abarrotes que el Ejecutivo adquiere para llenar la Bolsa Segura. Según Montenegro, a través de un acuerdo ministerial se le dio el beneficio a la empresa abarrotera San Francisco, que ganó la licitación para que aumentara los precios más allá de lo que se encuentra en el mercado. Le aceptaron porque aparentemente estaba ofertando más barato el frijol y el arroz. Y por eso ganó la licitación. Pero llama la atención que inmediatamente después de que la aprobaron, inmediatamente, de acuerdo gubernativo o ministerial, el ministro de Finanzas, Dorval Carías, avalado por el MIDES, ustedes lo pueden ver, y el MAG, aquí está en el Diario de Centroamérica, acepta un incremento más allá del precio normal de mercado. La diputada explica cuánto aumentaron los abarrotes. Ahora va a costar el frijol 20 y 23 quetzales más, el frijol 123 quetzales más, el aceite, ahí está, el maíz 16.78 y 10.67 más, el aceite 18.36 más, y autorizado ahora
el aumento por el propio ministro de Finanzas, quien nuevamente aceptó el contrato abierto. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, hizo su planteamiento y revisión del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación del año 2015. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, reconoce que el Ejecutivo ha sido transparente en la proyección de ingresos tributarios para el 2015. Sin embargo, advierte que la carga tributaria, es decir, el porcentaje de los ingresos fiscales en relación con el Producto Interno Bruto, descenderá del 11% al 10.7% el próximo año fiscal. Por el lado de los ingresos, nosotros creo que sí debemos reconocer que en este proyecto de presupuesto pareciera que se ha avanzado en transparentar las proyecciones de ingresos tributarios, pero al tener proyecciones más transparentes, de alguna manera se ha desnudado la realidad de la situación de los ingresos y lo que vemos es una tendencia sostenida de caída en la carga tributaria. Estaríamos pasando más o menos del 11% que se alcanzó en 2013 a un 10.8% en este 2014, no alcanzando las metas, se van a incumplir las metas de recaudación y la carga tributaria, el ICEFI estima que en 2015 estaría cayendo al 10.7, 10.6%. Según el analista financiero José Barrientos, el problema se encuentra en todo el sistema de aduanas y en la forma en que se están estableciendo los impuestos indirectos. Esto es una causa de preocupación. Nuestro análisis muestra que el problema no está en la reforma tributaria. El impuesto sobre la renta en 2014 irá a crecer alrededor de 11% y en 2015 también se estima crecimiento. El problema definitivamente está en el sistema aduanero nacional y en los impuestos indirectos. Ahora seguimos con las noticias. Es momento de contarle acerca del clima. Es Diana Guerra. Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Font estamos listos para arrancar con la primera discusión de la noche. Y hoy tenemos como invitados al dirigente del Comité de Unidad Campesina, Daniel Pascual, quien hoy en la mañana estuvo al frente de una serie de bloqueos y protestas en todo el territorio nacional. Nos acompaña también el diputado Luis Alberto Contreras, él es integrante de la bancada oficialista del Partido Patriota. Él representa el distrito de San Marcos y fue uno de los diputados que dictaminó a favor de la ley de túmulos, que es como se ha dado en llamar comúnmente, pero se denomina ley de libre circulación, diputado. Ley para la circulación por carretera libre de cualquier tipo de obstáculos. Muy bien, vamos a arrancar con esta discusión. Les agradecemos a ambos que nos acompañen hoy en esta noche. ¿Cuál es su reclamo, Daniel? Pues un reclamo que ya ha acumulado días, meses, años, ¿verdad? Y es que el modelo que se está implementando a partir de la firma del TLC en el 2005, que posteriormente le permitió a Berchel liberar las concesiones, pues de alguna manera, podríamos decir, atropelló casi todos los derechos de los pueblos indígenas, desde la tierra, desde el derecho a libre determinación, el derecho a territorio y una serie de derechos más que nunca fueron consultados ni informados de cómo iba a ser este modelo. Entonces hay una imposición de un modelo que es lo que hace a la población reaccionar en 80 consultas, en resistencias pacíficas permanentes, en movilizaciones, y hasta el momento no hay, digamos, una atención de esa problemática. Ahora, pero específicamente, ¿en qué leyes se traduce ese modelo, leyes contra las que ustedes están protestando en este momento? Bueno, como todos recordarán, protestamos en contra del TLC. En Estados Unidos, el Senado, por 2 votos, se ratificó este tratado. Nosotros teníamos claro... ¿Que no nos ha traído los efectos adversos que ustedes auguraban? No solo no ha traído todos las falsas ofrecimientos, las falsas visiones de desarrollo,
y que de alguna manera dieron pie para esta serie de reformas que están ocurriendo ahora, la reforma al Código Laboral, al Código Municipal, nuevas leyes que van atropellando una serie de derechos y que entonces lo que el pueblo está encontrando es el derecho que la democracia y que las leyes le permiten, que es la libertad de expresión y de manifestación, y también reconociendo que la ley también nos permite la resistencia pacífica y en cierto momento la desobediencia civil si es que así lo amerite. Pero entonces lo que yo entiendo es que el grupo que encabeza Daniel se opone a un modelo que consideran pernicioso y que parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y a partir de ahí con una serie de normativas que facilitan la concesión de bienes públicos. La entrega de los bienes, de la soberanía, porque con el TLC se entrega la soberanía económica, comercial y productiva. Diputado y con Contreras, las leyes siguientes pues se termina de ceder el territorio y una serie de leyes más, o sea, de derechos más que hace perder la soberanía económica, social, política y una serie de derechos. ¿Usted no está de acuerdo con Daniel Pascual? ¿Por qué no está de acuerdo? Bueno, en primer lugar, pensé que Daniel estaba en contra de la ley de túmulos, pero nada de lo que dice tiene que ver con esta ley. Está también en contra de la ley de túmulos. Ahora vamos a escucharlo decir. Pero yo quisiera... Lo que pasa es que la visión es más global. Es más global. Sí. Yo quisiera en esta discusión entrarle a ese tema, porque ese tema nace en la Comisión de Comunicaciones porque hay acuerdos internacionales que este país tiene que cumplir. Acordémonos que en este momento cualquier vehículo que se dedica al transporte tanto de mercancías y pasajeros tiene un promedio de 20 a 25 kilómetros por hora de velocidad, lo que lo hace totalmente no competitivo. En este acuerdo, que data desde 1949 y que es ratificado en el 2007, habla de que las carreteras que están bajo la administración del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, que es el 95% de ella, deben de ser libres de obstáculos. Y nosotros tenemos aproximadamente 5.000 kilómetros de carreteras asfaltadas y tenemos más de 5.000 túmulos. A ver, diputado, pero entonces usted nos está poniendo un ejemplo exacto de lo que Daniel decía. Nuestro país emite una ley para garantizar el libre flujo de vehículos por las carreteras a partir de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Esto es antes de eso. Usted dice necesitamos circular mucho más rápido que los 20 o 25 kilómetros por hora con que circulan en este momento los vehículos nacionales. Nosotros decimos que tenemos que circular sin obstáculos y que el ministerio debería ser el único rector y esta ley lo convierte en el único rector. Ahora, diputado, pero entonces, ¿esos obstáculos también incluyen las manifestaciones? No. Eso nunca fue el espíritu de la ley. Pero en muchos sentidos se ha invocado esta ley. Eso es la gran confusión. Yo jamás hubiera emitido una ley o consensuado una ley si se considerara a las personas obstáculos. Para mí no son obstáculos. Para mí ellos tienen el derecho de manifestar, así como lo ha dicho Pascual. Nosotros no estamos en contra de eso. Nosotros lo que queremos es que este país sea más competitivo. Este país no es una isla, Juan Luis. Este país es la entrada a territorio del norte y del sur. Y nosotros necesitamos vías libres de obstáculos para que el comercio y el servicio de pasajeros puedan transportar gente más rápido y más seguro. Daniel, ¿ha habido un ejemplo en que se ha utilizado esta ley para impedir una manifestación o una protesta de guatemaltecos? Claro que sí, fue brutal. El desalojo en La Puya, en San José del Golfo, la jueza invocó la ley de túmulos, ya que ellos mantenían una protesta pacífica y permanente frente a la entrada de la mina y los desalojaron, como todos fuimos testigos, violentamente, con una cantidad innumerable de antimotines, golpeando a mujeres y niños. O sea, diputado, ¿usted había oído que se usara que se invocara esa normativa para el desalojo en La Puya? Para nada, pero tal vez esta ley podría llamarse ley libre de cualquier tipo de obstáculos permanentes. Y una manifestación no es permanente. O sea que tal vez está reconociendo que hay que desalojar gente. No estoy reconociendo. Estoy diciendo que el concepto de la ley ha sido manejado de una manera diferente, si así fue. Porque a mí no me consta que esa jueza haya invocado esta ley
para poder hacer un desalojo, Juan Luis. Usted dice que la ley debe hablar exclusivamente de obstáculos físicos, no personales. Sea talanqueras, túmulos, eso fue toneles, el espíritu llantas. de la ley. Nosotros lo que no queremos, mire Juan Luis, esta ley no solo cubre eso, cubre también la prohibición de que personas, porque hay datos de eso, vayan y hagan retornos ilegales donde hay 2 carriles y hay un arriate por medio. Vienen, cortan la carretera, hacen su retorno y pretenden atravesar los 2 carriles y ha sido objeto de grandes accidentes. Nosotros no estamos de acuerdo en que del Zarco para Xela hayan más de 150 túmulos. Cuando los túmulos, cuando exceden del 3%... Esa carretera se recorría en 45 minutos y ahora se hace hora y cuarto. Hora y cuarto o un poco más. Y luego, las pendientes pasan del 15%. Y eso es un atentado en contra del transporte pesado y de pasajeros. Cada vez que usted llega a un túmulo y es piloto de un cabezal que transporta 500 quintales, usted tiene que volver a arrancar y ese arranque lo hace bien difícil y a veces con graves daños para el aparato que usted maneja y obstáculos permanentes para la gente que por ahí circula. Ahora, mire, Daniel, de acuerdo a lo que dice el diputado, entonces esta ley no debería ser invocada como parte de las protestas de ustedes. Bueno, el dicho popular en Guatemala dice que echa la ley, echa la trampa, y de igual manera dentro de la ley de protección de vegetales metieron un presupuesto más para el Ministerio de Economía de Comunicaciones de 550 millones. Aquí realmente hay un desconocimiento de lo que están promulgando y aprobando en el Congreso de la República y es lamentable decirlo aquí en frente del diputado, porque si le dejan tan abierto, lo dejan a la libre interpretación también de los jueces y van atropellando una serie de derechos. Daniel, yo sí creo si que la ley se limitara a obstáculos físicos como los que describe el diputado, obstáculos permanentes, ¿usted podría estar de acuerdo con una iniciativa así? ¿Usted cree que las mercaderías deben circular de manera más rápida por el país? Ese es un problema, que realmente si vamos a que el objetivo es liberar el paso de mercancías y personas, y no así a las personas, porque eso es lo que está pasando. Digamos, la ley de tratado comercial libera las mercancías hacia Estados Unidos, pero son criminalizados hasta los niños que van a Estados Unidos. Entonces, por eso digo, aquí hay una trampa bien hecha en el marco de la ley que le permite hacer todas estas reformas, y cada una de las leyes tiene particularidades que van en reprimir. Pero no me respondió mi pregunta. Si se limitara a obstáculos permanentes, ¿usted estaría de acuerdo? Claro que sí, si se refiere, por decir así, tema de túmulos, por supuesto, pero no es así. O sea, reafirmo, esta ley no es así. Yo necesariamente no soy abogado para poderles explicar uno por uno de los artículos y de cómo... Aquí. No, yo no aceptaría de usted, porque usted fue el hechor de la ley y entonces usted está defendiendo a una criatura que usted defendió y que usted aprobó. Diputado, ¿y ustedes modificarían? ¿Usted cree que hay espacio en el Congreso de la República para modificar esa ley y limitarla exclusivamente a obstáculos permanentes? Yo creo que cualquier cosa que se pueda hacer para evitar zozobra en la población que no está de acuerdo y que yo sé que la ley es noble. En primer lugar, en esta discusión Juan Luis participó la ANAM, mucho antes de que se aprobara la ley. Se llamó a los gobernadores aquí y se les dijo, miren, tienen que socializar la ley porque la ley va. ¿Qué hicimos con la ley? Hacer que el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas sea el único ente que pueda autorizar un reductor de velocidad, porque no le queremos llamar ni túmulos. Y están obligados a hacer reductores de velocidad donde así sea técnicamente necesario. Por ejemplo, llámese poblaciones, le voy a poner ejemplos. Aquí hay escuelas, hospitales, todos esos lugares, pero no donde se venden cuchines, donde se vende tepache, donde se venden todas las cosas, donde se le ocurre a cualquier persona, Juan Luis, poner un túmulo. No puede ser que en este país, en cada kilómetro, haya por lo menos 2, 3 túmulos. ¿A dónde vamos a ir a parar? Cada quien que se le ocurre hacer un túmulo lo hace. Yo lo único que le puedo garantizar a Pascual es que nosotros nunca intentamos meternos con las manifestaciones que ustedes hacen, Pascual. Eso es una gran verdad. Esta ley votaron más de 130 diputados, todas las bancadas estuvieron de acuerdo, porque nosotros lo único que estamos viendo es hacer a este país bastante más competitivo en materia de transporte de lo que ya es. Imagínese la transversal del norte,
que tiene una longitud de 323 kilómetros, que queremos que esa transversal sea un foco de desarrollo. Imagínense ya en unos 2-3 meses tenga 323 túmulos. Entonces, Juan Luis, se destruye lo que este país, usted sabe que la circulación por carreteras para mercancías y para servicios. Yo tengo la impresión, diputado, que en ese punto ya tenemos acuerdo, que Daniel comparte la idea de que no debe haber obstáculos permanentes. Y que usted está de acuerdo con que debe aclararse la ley. Y que esa ley no debe usarse para impedir al menos protestas populares. Con solo que la Corte de Constitucionalidad, si así lo quiera hacer, cambiara libre de cualquier tipo de obstáculos permanentes, nosotros tendríamos ya el tema que tiene que quedar fuera de esta ley, porque esta ley no fue... ¿Y por qué la Corte de Constitucionalidad? ¿Por qué no ustedes como Congreso? Pues podría ser una propuesta del Congreso. Así como hicieron, por ejemplo, con la ley de la obtención de especies vegetales. Claro, por ejemplo, creo que Pascual va mañana al Congreso. Y si él en su reunión con el presidente y la gente que ahí trabaja, jefes de bloque y todo eso, pide algo así, yo no creo que nadie, por ejemplo, yo soy ponente de esta ley. ¿No se opondría a esa modificación que pide Daniel? Porque el espíritu de esta ley... ¿Y con quién se va a reunir mañana, Daniel? Mañana está pactado con el presidente del Congreso, pues Aristis Crespo, con la Junta Directiva y esperamos con los jefes de bloque. ¿Qué van a pedir específicamente? Mira, es un conjunto de leyes. La siguiente ley que hemos criticado y que ahí sí es más aberrante que esta, es la ley de telecomunicaciones. Control de telecomunicaciones. Ahí no solo se conceden pues las concesiones de las telecomunicaciones, sino que también la colocación de infraestructura e incluso hacen una tipificación de delitos más supuestamente los que se opongan a que en su terreno o una propiedad comunitaria se instalen torres o pase cableados, y de igual manera se habla de una serie de derogatorias de las leyes. Es ridículo decir, porque habla en uno de los artículos que todas las demás leyes que tengan oposición a esa ley están, como quien dice, ya derogadas por esta misma ley. Daniel, pero los artículos que la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso de esa normativa, ¿no satisfacen las demandas de ustedes? ¿Querrían la derogatoria completa? Primero, que la resolución de la CC es provisional. No sabemos si va a estar en firme. Hasta que no esté las cuestiones en firme, nosotros no podríamos decir que si los que ya la Corte, digamos, dejó sin efecto, estaría todo, pero sí sabemos que hay por lo menos unos 4 artículos todavía que no ha sido mencionado por la Corte, que siguen afectando los derechos de pueblos indígenas a su tierra y su territorio en este momento. Daniel, televidentes nuestros por la vía del Twitter preguntan si va a volver a haber bloqueos en las carreteras. ¿Cuál es la previsión? En primer lugar, el término bloqueo es un término ya que criminaliza. Lo que hay son protestas sociales que bloquean el tráfico, que según la ley en ningún momento pueden ser restringidas, ni digamos ni siquiera debemos pedir permiso, sino que lo permite la ley hacerlas, solo notificando al Ministerio de Gobernación, y lo que se está haciendo son manifestaciones diversas según los criterios de cada quien, de cada comunidad, de cada pueblo que quiera hacerlo. Pero esas manifestaciones impiden transitar por las carreteras. En algunos casos. ¿Y van a seguir haciéndolas? Esa es la pregunta de los televidentes. Protestas van a haber mañana. Mañana otra vez, y puede haber entonces impedimento de tráfico por diferentes carreteras, semejantes a las de hoy. Esas protestas se van a mantener hasta que el Congreso tome la decisión de derogar las leyes que ustedes piden que se deroguen. Yo creo que con la muestra que se dio el día de hoy se está clarísimo que hay un descontento generalizado a estas leyes mencionadas y también a intentarle darle vida todavía a los artículos que tiene la ley Monsanto, porque en el mismo esa ley está derogada. Material, en el mismo acuerdo que deroga esa ley, dice que estos 3 artículos pasan nuevamente a tomar vigencia en la ley de propiedad industrial. Diputado, eso es una hay farsa. artículos que sobreviven a la ley. La ley está derogada totalmente. Es una farsa. La ley está derogada, hay un solo que tampoco artículo. Se la llamaba ley Monsanto. No, se la llamaba ley de protección a las obtenciones vegetales. Y mire... Pero igual hay una ley Trexa también que le permite... Pero yo lo único que le deseo decir, Pascual, con todo el respeto que usted se merece, ustedes no pueden decir que esa ley no está derogada cuando ya está derogada totalmente.
falta que la sancione el presidente y se acabó el relajo. Y si no la sanciona... Pero es que ahí estamos hablando de un supuesto. Si no la sanciona, eso es un supuesto, Pascual. Que pero por eso, mientras ese supuesto no esté claro, pero hay no una cosa, el Congreso ya hizo su parte. Nosotros fuimos responsables, dimos marcha atrás y la ley está derogada. ¿En qué consiste la ley Trexa rápidamente, que tenemos ya muy poco tiempo? La ley se llama Ley de Servidumbre Forzada de Paso. Eso significa que le permite no solo a Trexa, pero en este caso principalmente a Trexa, ubicar torres de alta tensión para el cableado sin pedirle permiso a la propiedad privada, a la propiedad comunitaria, a la propiedad del municipio. Así lo establece e incluso digo que ahí hay una nueva serie de tipificaciones supuestamente de delitos que cometen e incluso pueden ser llevados a la cárcel los policías que no tomen medidas referente a si a alguien no permite instalar esas infraestructuras. Cerramos con la opinión del diputado Contreras sobre esa iniciativa. Sí, Juan Luis, sobre esa iniciativa yo no voy a comentar porque no la conozco a fondo, pero sí quiero dejar bien claro. Nosotros todo lo que pretendemos con la ley de túmulos es que el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas sea el único rector de hacer esa clase de obstáculos y nosotros le llamamos de reductores de velocidad y van a ser puestos en los lugares que técnicamente sean necesarios. Se le quitó el mandato a los alcaldes y hemos dejado esa ley para que los alcaldes puedan hacer sus reductores o lo que quieran hacer dentro del casco urbano. Señores, no así en las carreteras que son responsabilidad al final de esta conversación. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45 y explicar sus respectivos puntos. Vamos a la pausa comercial, volvemos para hablar sobre las acusaciones en contra del gobierno de realizar espionaje a medios de comunicación nacionales. Ya venimos. Este segmento fue presentado. En las 8:45 estamos de vuelta ya para conversar en torno a esas acusaciones en contra del gobierno de la República de espiar a medios de comunicación. Para tratar este tema nos acompaña Neri Rodenas, quien es director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, y el periodista Enrique Naveda, quien es director del medio digital Plaza Pública. Bienvenidos a ambos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Neri, comencemos con usted. Es decir, esto es una violación clara precisamente a varios derechos de la ciudadanía, ¿no? Es decir, ¿podría usted mencionarnos a qué derechos se violan con este tipo de espionaje? Bueno, obviamente lo que hay acá pues es una actitud en la cual se presume una actitud pues de parte del Estado de intromisión en los aspectos privados de la persona. O sea, todos tenemos ese derecho a mantener una privacidad sobre nuestros mensajes, sobre nuestra correspondencia. Eso se supone que esa información pues no era pública hasta que no se hiciera precisamente por la persona interesada, ¿verdad? Y por voluntad del medio. Y por voluntad del medio. Entonces, obviamente, acá también se está violando precisamente el derecho del medio de la producción que hace, de utilizarlo adecuadamente sin que antes lo conozca, ¿verdad? Y además, pues obviamente hay la comisión de delitos, ¿verdad? ¿Cuáles delitos? ¿Se pueden tipificar qué delitos en este caso y a quién se le pueden tipificar? ¿Acaso a la vicepresidenta, quien se expresa sobre este tema? ¿Y quien coloca todo esto en su página web? Sí, definitivamente hay un artículo específico 274F del Código Penal, no recuerdo ahorita con exactitud la numeración, en la cual pues se habla de que es prohibido pues la extracción de información electrónica que se encuentre en poder de X persona, ¿verdad? Entonces ese es un delito bastante claro. También hay violación de garantías constitucionales, ¿verdad? Del derecho de tener información. En alguna forma se vulnera también la libertad de expresión, pues porque hay información que se tiene que en algún sentido pues la intención es obstaculizar la expresión de esa información que se tiene, de ese conocimiento que se tiene, ¿verdad? Entonces acá si la entidad correspondiente hace una investigación profunda, hace la persecución penal, podríamos toparnos efectivamente con la comisión de delitos. Yo creo que acá el Ministerio Público tendrá que actuar en forma objetiva, en forma imparcial, para determinar responsabilidades. ¿Con qué ojos ves este episodio? Yo añadiría algo a lo que ha dicho Neri. A mí me parece que, aunque se vulnera obviamente los derechos del periódico, de Zamora, del resto del equipo, creo que el principal derecho que se vulnera es el derecho de informar y estar informado, ser informado. Ese es un derecho de la población, no solo del periódico, y no debemos de perder de vista eso. Al intimidar, al
tratar de ejercer alguna presión sobre este medio periodístico, no solo se está poniendo en riesgo al medio y a las personas que trabajan en ese medio, sino... se está vulnerando el derecho de la sociedad. Exactamente, el derecho de la sociedad, que me parece que en este caso es el vital, el crucial, el más importante, y que no debemos tomar esta acción como una acción aislada, no debemos verla como la develación de la vicepresidenta acerca de una noticia o una investigación del periódico, sino que debemos ponerla en contexto. En un año ha habido 5 por lo menos demandas penales en contra de periodistas, penales, no civiles. Hay una iniciativa de ley de líder violenta contra el derecho de manifestación, contra el derecho de... se llama iniciativa de ley contra el terrorismo comercial e industrial. Ese es del partido líder. Es una iniciativa de Villate con otro diputado de líder, todavía está... ¿Y qué busca perseguir esa iniciativa? En teoría el terrorismo comercial y el terrorismo industrial, pero entre otras, el terrorismo y el espionaje industrial y comercial, pero lo que está tipificando la ley son delitos como la crítica, la difamación de las empresas, la revelación de información legal o ilegal conseguida sin autorización de las empresas, es decir, información registral de las empresas sin autorización. Está estableciendo límite a la información que se puede... Información legal, no conseguida según ilegalmente. esa iniciativa, ningún periodista podría llegar al registro de la propiedad, bueno, al registro mercantil y averiguar quién es el representante legal de una empresa, por ejemplo, para investigar si esta empresa está vinculada con el gobierno. Y lo más curioso es que para conseguir eso debería pedir autorización del representante legal, que no sabe quién es, como bien has dicho. Sí. Y además tipifica el delito de financiamiento del terrorismo comercial y el espionaje. Lo que ustedes están describiendo es un ambiente bien poco propicio, o más bien hostigador o de acoso a la libertad de expresión y al acceso a la información. Yo creo que han habido varias manifestaciones, como mencionó Enrique. Dentro de este periodo, lamentablemente, se han hecho acciones en las cuales en alguna forma se trata de anular el derecho de informar, y obviamente también del pueblo de tener esa información. Y eso pues es un perfil que realmente desdibuja mucho el papel del gobierno. Yo creo que en ese sentido y en otras actitudes se nos asemejan mucho a gobiernos dictatoriales en los cuales se busca tener un control total de lo que se va a publicar, conocer con antelación. Durante el conflicto armado interno, pues una de las características que pues perfilaba a los gobiernos de esa época era precisamente el control de la información, la investigación también de los ciudadanos, y la anulación obviamente de cualquier acción que pudiera perjudicar los intereses de los gobiernos de turno. Ahora, hay una iniciativa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habló un poquito también de todo el uso del sistema penal para impedir la libre expresión. Parece que hay una iniciativa en donde hay una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declara la presentación de querellas penales contra medios o contra comunicadores como una limitación al libre expresión. Definitivamente esas acciones son acciones en las cuales se están violando claramente derechos humanos, en las cuales el Estado bien puede salir condenado, ¿verdad?, por la promulgación de acciones. Se han conocido de acciones judiciales que se han planteado, de las cuales ha tenido que haber, pues, retractarse posteriormente, precisamente porque en algún primer momento se trata de hacer, digamos, de un derecho ciudadano, pero aquí hay que considerar que los funcionarios no son ciudadanos comunes y corrientes, son personas que son ciudadanos que están ejecutando y desempeñando un puesto muy importante y por lo tanto tienen un poder que bien usado o abusado en contra de los ciudadanos definitivamente restringiría esos derechos y fácilmente un caso bien documentado llevado ante la Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede condenar al Estado de Guatemala. Enrique, ¿te sorprende que la Sociedad Interamericana de Prensa, que el Comité para Protección de Periodistas se haya manifestado sobre este hecho ocurrido entre la tarde del lunes y la mañana del martes pasado? Lo hicieron con mucha agilidad. Sí, pero no me sorprende, porque habría de sorprenderme. Es la función que ha venido cumpliendo habitualmente o en los últimos
años la Sociedad Interamericana de Prensa y generalmente con bastante agilidad, especialmente cuando son medios grandes, medios conocidos. A mí lo que me preocupa actualmente y a raíz de esta situación bastante más es que estamos viendo no solo una degradación, sino una intensificación de las medidas. Comenzábamos por medidas intimidatorias verbales, confrontación muy directa entre el gobierno o el presidente, la vicepresidenta y los medios. Castigo con pauta publicitaria. Castigo con pauta publicitaria, de eso se pasó a medidas de hecho. Hace poco UDEFEWA anunció que desde que el gobierno presentó su intención de crear un programa de protección de periodistas, se han multiplicado los ataques o las violaciones los ataques contra periodistas o defensores de derechos humanos con demandas en el Ministerio Público, no hablamos de las que no están registradas. Y después de eso ya pasamos a la última fase, que me parece que es la más grave porque es la que lo cristaliza, que es la de introducir iniciativas legales. Oímos hace unas semanas a la vicepresidenta que pretendía prohibir una red social, Secret, por ser anónima. Ahora sabemos de esta iniciativa de los opositores. De los opositores y el principal partido, o el partido que llega a la cabeza para las próximas elecciones. Eso es cuando las medidas dependen de las personas, bueno, podemos hablar de cierta gravedad, pero cuando ya se establecen en ley y con la intención de perpetuarlas, ahí tenemos que tener muchísimo más cuidado. Ahora, digamos, todo este tipo de intimidaciones y de limitaciones del ejercicio de las libertades, de la expresión del pensamiento, específicamente del acceso a la información, también van vinculadas con violaciones a los derechos de los defensores de los derechos humanos, ¿no? Es decir, hay un paralelo entre el número de acciones que tiene cada gobierno contra defensores de derechos humanos y periodistas. Es decir, comparativamente, ¿qué periodo ha sido el más intenso en ese sentido? Bueno, primero tenemos que pensar en que defensores de derechos humanos también son los periodistas, porque los periodistas cumplen una función en la cual están defendiendo, protegiendo, pues, y cumpliendo con una función propiamente de un defensor de derechos humanos. Pero yo me atrevería a señalar, pues, de que han habido gobiernos bastante marcados. Este es un periodo gubernamental que no se escapa, que me atrevería a decir que es quizás de los cuales más se ha señalado. Recuerdo que en el periodo de Oscar Bechet había un número bastante alto de acciones en contra de defensores de derechos humanos. Todos los periodos gubernamentales se han registrado con pues, números altos, pero sin embargo este periodo se ha caracterizado también en contra de campesinos, en contra de periodistas que son defensores de derechos humanos, tienen un tema bastante específico para defender. Y yo creo que me atrevería a decir que pues, se ha caracterizado por ser un periodo bastante alto de ataques a defensores. Señores, ¿cuáles serían las vías, porque ya vamos terminando, para defender la libertad de expresión y el acceso a la información de las personas de este ambiente que parece enrarecerse en su contra? Yo no sé cuáles son las vías, sinceramente. Creo que las que se han puesto en práctica hasta ahora han sido efectivas solo parcialmente, ¿no? Creo que la denuncia pública y digamos una especie de dependencia de la condena internacional que inhibe a los gobernantes. Me parece que la condena internacional, sobre todo la inmediata, a través de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Artículo 19, son particularmente eficaces para proteger periodistas y defensores en casos concretos. Por ejemplo, hace 2 semanas el Centro de Medios Independientes de Guatemala denunció que una persona cercana a un periodista que había publicado un vídeo sobre los ataques de la policía a pobladores, así lo describían ellos, en Alta Verapaz. Una persona cercana a ese periodista fue secuestrada y torturada por alguien que ellos identificaron como policía. En esas situaciones la actuación inmediata de ONGs internacionales es importantísima porque contribuye a presionar al gobierno. Después vienen la institucionalidad internacional como la CIDH, etcétera, que son más lentas, más burocráticas y sirven para establecer medidas más a largo plazo. Pero la denuncia local es particularmente importante.
Señores, Neri tiene una idea sobre este tema de cómo impedir el caso. Hay acciones formales e informales. Las formales obviamente vienen la utilización de los mecanismos nacionales para presentar denuncias, las investigaciones y la deducción de responsabilidades. La relatoría a favor de la libertad de expresión en la Organización de Estados Americanos. Precisamente el sistema americano o sistema internacional. Pero también las acciones informales son precisamente aquellos perfiles que nosotros como organizaciones de derechos humanos, ya sea en Guatemala o en nivel internacional, podemos hacer para elevar determinado tema con el objeto de proteger esos derechos, llamar la atención a nivel internacional de lo que está pasando en Guatemala a efecto de minimizar las acciones que pueda realizar el Estado y que esté afectando los derechos de los defensores. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a ir en este momento de inmediato a presentarle la información de los deportes. Los deportes son presentados por el nuevo y delicioso Econocombo caribeño de Burger King.